siente tan bien, todos los labios la pronuncian y se ve tan bien. Todas chicas la reproducen y ellas también no se dan cuenta lo oscuro que es por dentro. Ay, no. Y la escuchas cantar tan angelical. Ser una más, un error fatal. ¿Cómo es posible que tantos la compren? Esto es anormal. Oh, oh, oh. Y aquellos no saben que tan todos están adelante. Oh, oh, frente al mismísimo ángel. Así hablan de mí. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un video más acá en NTV, Narcisismo TV. Y en el episodio de hoy les tenemos un análisis bastante interesante y bastante que nos va a dar muchas respuestas acerca de lo que podría venirse viendo en los siguientes meses hasta que llegue el día del juicio, en este caso que ha sido tan controversial. Hoy vamos a hablar de la última intervención que tuvo en un podcast la abogada Camille Vázquez. Vamos a analizar un poco las palabras que dijo en los primeros minutos, porque yo digo desde el minuto 30 en adelante empiezan a hablar del caso de Johnny Depp, que también es súper interesante, pero evidentemente vamos nosotros a profundizar en los primeros minutos. Les digo, en primera instancia, ella comienza hablando un poco de su vida al principio del podcast, lo cual a mí me pareció interesantísimo, porque sí podemos ver a la persona que está detrás de esta marca, que es como abogada en ese sentido. Y bueno, más allá de todo esto, vamos a analizar un poco esta parte y vamos a seguir viendo lo que podría ser estas estrategias que se van a empezar a desarrollar a continuación y en los siguientes meses hasta que llegue el juicio. Primero que nada, les recuerdo que si les gusta este programa y les gusta este canal, por favor, denle me gusta, que así nos ayudan a posicionarnos con el algoritmo, y también comentando. Cualquier comentario que hagan es buenísimo, un punto, una coma, una carita feliz, una carita triste, lo que ustedes quieran, pero comenten lo que les voy a estar leyendo, así que para, digamos, poder tener más esa interacción y que el algoritmo reconozca esto como las métricas del engagement. Así que ustedes ya saben, apóyennos de esa manera, ahí estamos todos, digamos, cruzando los dedos para que el juicio sea lo más transparente posible, porque lo único que se pide en este caso es transparencia. Transparencia con respecto a la verdad genuina de lo que ha pasado y lo que ha ocurrido durante todos estos años, y también lo que ocurrió lo anterior al juicio en Chihuahua. Le quiero mandar un enorme saludo a todas las personas que nos ven desde diferentes partes del mundo, y les digo que hoy vamos a estar hablando justamente de esta pequeña, digamos, intervención. Bueno, no pequeña, estuvo una intervención bastante buena y de amplio, digamos, tiempo. Y en el episodio de hoy me gustaría comenzar con la pregunta premisa, que es justamente el por qué. ¿Por qué este podcast y por qué hablar de este caso en este momento y en este contexto? Esa pregunta no tiene una respuesta específica, pero juntos podemos llegar a escudriñar y especular con respecto a esto. Y voy a hacer un pequeño disclaimer. Todo lo que estamos opinando en este episodio, valga la redundancia, son opiniones. No estamos afirmando de ninguna forma nada de la información que está a continuación, sino que estamos tratando de todos dar una interpretación a lo que los hechos nos están tratando de contar. Bueno, y a modo de breve introducción, para los que no sepan quién es esta abogada, yo les voy a explicar un poco más o menos cómo es que ella pues empezó a conocerse en diferentes aspectos del lado jurídico. Y bueno, esta parte que les quiero comentar es bastante interesante. Yo creo que ya muchos lo saben, porque ella participó en el famoso y mediático caso de Johnny Depp contra su expareja Amber Heard. Y bueno, este caso la verdad es que ocupó no solamente las pantallas de todos los hogares americanos, bueno, estadounidenses, sino que también a nivel mundial. Y ahora, lo que voy con todo esto es que Camille Vázquez es una reconocida abogada que, bueno, captó la atención mundial por este caso y ha vuelto a estar en el centro de la polémica en recientes meses, esta vez para asumir la defensa de una figura que ha dividido opiniones durante décadas, Gloria Trevi. La cantante mexicana enfrenta una nueva demanda en California interpuesta por dos mujeres que aseguran haber sido abu por Trevi y su exproductor Sergio Andrade cuando eran menores de edad en los años 90. Esto también incluye de alguna forma no de alguna forma, esto incluye también a María Raquel Portillo como parte coimplicada en todo este asunto. En medio del debate público, Camille Vázquez ha solicitado que se revele la identidad de las demandantes para poder preparar mejor la defensa. Sin embargo, el juez encargado no ha permitido que esto continúe ha permitido que estas continúen en el anonimato, y se ha declarado incompetente para juzgar el caso, trasladándolo a una corte más especializada.
Esta decisión abre una nueva etapa en el proceso legal, donde Vázquez promete seguir defendiendo la reputación de su cliente con la misma firmeza que mostró en los tribunales en el caso de Johnny Depp. Esta es una estrategia bastante mediática, digamos, podríamos estar hablando de algo que se usa para, digamos, entender un poco mejor este caso y darle una explicación a ciertos aspectos del mismo, porque en el fondo, les digo, es bastante importante ir entendiendo qué se va a empezar a dibujar en la línea de lo aparente, qué estrategia legal se va a utilizar, quiénes van a estar involucrados en toda esta dinámica del juicio, los testigos, a qué expertos van a llamar. Todas estas preguntas nos van a dar un atisbo de lo que será este juicio, porque sí, yo asumo que el juicio va a ser un juicio que no sea abierto a los medios de comunicación, o por lo menos parcial, no completamente abierto, y es entendible que el juicio se mantenga en privado, porque primero los testimonios son bastante dolorosos, tienen bastantes especificidades, y además de todo se ha visto que cuando la prensa se involucra, pues esto podría complicar un poco más el asunto, porque por lo menos podríamos ver que los que están siendo acusados podrían adjudicar que se ha violado su derecho a la presunción de inocencia debido a que la prensa ha, digamos, contaminado a los testigos, a los jurados, o X, Y o Z, cualquiera de estas cosas puede pasar. Entonces creo que, tomando en cuenta las posibilidades, supongo que ellos tomarán la decisión de mantener el juicio lo más privado posible. Pero bueno, volviendo al tema de Camille Vázquez, les digo que ella ha estado muy metida en todo lo que han sido los juicios mediáticos. Es una abogada bastante capacitada, eso se los voy a decir de una antes de comenzar con todo esto. Es una mujer que es reconocida por su inteligencia en el aspecto emocional e intelectual, es decir, ella puede combinar lo que es las emociones humanas con una firmeza y determinación estricta. Entonces creo que esta combinación es bastante aguda e importante para una abogada, porque al mismo tiempo que maneja la parte de lo emocional, también puede de manera firme mantener una lógica que no tenga una interferencia irracional en este sentido. Pero bueno, les vamos a decir, vamos a poner el video y ustedes me van a ir diciendo más o menos si están de acuerdo con esto. Acuérdense por favor de comentar, porque esto nos ayuda a realmente seguir haciendo lo que estamos haciendo de una mejor manera y de una forma muy eficaz. Así que vamos a escuchar el siguiente video, pero no sin antes decirles que todo lo que se comente en este caso va a ser, digamos, una mera opinión. No hay ninguna intención de afirmar nada que sea difamatorio, ni mucho menos. Pero ustedes ya saben, evidentemente, cómo nos manejamos en este canal y cómo siempre nos hemos manejado. Todo lo que hemos compartido hasta ahora ha sido siempre opiniones con respecto al tema de este caso. A veces puede sonar un poco rudo o estricto las opiniones que tengamos, pero es que la evidencia de conocimiento público es la que nos obliga en ese sentido a interpretar este caso con esa firmeza, porque decimos, wow, tantas cosas que se saben, y en este contexto, pues, ¿cómo pudo haber sido posible que este haya sido el resultado hasta ahora? Hasta ahora, les repito. Atención a toda la gente que sigue chingonamente con Adriana Gallardo. Hoy tenemos una mujer. No, ¿qué digo una mujer? Ella, aparte de ser una gran mujer, es una abogada poderosa, de esas chingonas, de esas que quieres tener de tu lado y nunca que esté en contra tuya. Ella se ganó el respeto del mundo dominado por hombres. Fíjense nada más, ella demostró que sí se puede llegar lejos siendo una mujer firme y determinada. Bienvenida, Camille Vázquez. Muchas gracias. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Gracias. Mira, yo puedo decirte que Camille, aparte de ser mi abogada, es mi amiga, Sí. y la amo. Eres una mujer excepcional, con un corazón enorme, Ay, que yo digo, Adriana. bueno, ¿cómo puede ser que alguien tan petite, tan cute, Como tan usted. soft, oh, I wish, y que salgas y que te conviertas en un para poner la mordida y no soltar? Amo eso, te admiro muchísimo. Y cuéntame, Camille, ¿cómo Sí. estás? Aquí, Adriana, trabajando como siempre, mucho, pero es un honor estar aquí con usted. Muchas gracias por invitarme. Bueno, primera parte, quiero decirles que esa señora Adriana me cayó muy bien, la verdad, se ve súper simpática. Ya la empecé a seguir en su canal porque se ve una persona muy chévere, o sea, tiene una buena conversación y me parece muy relajada, y al mismo tiempo está resaltando algo que habíamos hablado en la introducción del capítulo, que es justamente esta dualidad que tiene Camille como abogada. Entre ella dice que es petite, o sea, que esa persona que tú no esperas que sea una persona que sea tan fuerte al defenderse,
pero lo que después dice es que sí, que ella ha visto esta parte de ella, y es esa dualidad que vive justamente en Camille lo que hace que tenga la cualidad como abogada que tiene. Y ojo, les voy a decir algo, ustedes saben evidentemente que nosotros tenemos una claridad con respecto a lo que es la evidencia y lo que ha pasado todo este tiempo con respecto al caso, tenemos una postura y tenemos una opinión al respecto, pero sin embargo también sabemos que lo importante es entender que el otro lado, a ver qué tiene, qué está utilizando, qué puede llegar a utilizar para poder nosotros entender con inteligencia cómo se puede contrarrestar o cómo se puede defender, en este caso las Jane Does, que siguen en el anonimato, por supuesto, y queremos saber justamente de aquí al juicio cómo podemos desarrollar la mayor, cantidad de información que podamos nosotros recopilar para, digamos, especular, hipotetizar de alguna manera, hacer tesis con respecto a lo que vendrá, porque siento que la forma de ayudar a las Jane Does en este contexto es utilizando la inteligencia a todo lo que se pueda, viendo estrategias jurídicas, aprendiendo y educándonos como público, porque vamos a ver qué recursos se pueden utilizar, qué pueden ellas empezar a desarrollar como estrategias para defenderse, y esto va a ser importantísimo, y es por esto que estamos analizando esta entrevista el día de hoy. Chingonamente. el podcast. Chingonamente. Me encanta. Oye, Tu- Camille, ¿qué es tu- para ti tu- ser una mujer chingona? Ser una mujer chingona es una mujer que tiene amor, y el amor es lo que nos guía. Y tener ese amor que es loyal, que es protective, que es determined, eso es lo que es una chingona. Eso, Para me mí. gusta. Con amor. Amor, con Siempre amor hacerlo todo. con amor. Oye, pero también cuando vas a ir a Sí. atacar a alguien, ¿cómo Pero lo lo atacas haces con amor? amor, con Con am- respeto. Esta parte me dio mucha risa porque la señora dice, oye, pero cuando vas a atacar a alguien, ¿cómo lo haces? Y ella dice, lo haces con amor. O sea, es un chiste, obviamente, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pero yo les digo, mi gente, o sea, de verdad esto tiene que ver con esa dualidad, y creo que aquí hay una lección para todos nosotros. Las personas que tienen emociones, las personas que tienen mucho de esa emocionalidad, no es una debilidad, y esto queda claro. Tú tienes que canalizar esa posibilidad de interpretar las emociones de los otros y también las tuyas propias para poder ejecutar esto como un arma. Lo que pasa es que es difícil porque en la sociedad en la que tenemos no nos enseñan mucho de la inteligencia emocional. Nos enseñan más bien que lo que vale es justamente esconder las emociones, utilizar estrategias para, no sé, que no se sepa que si estás triste o estás molesto. No. Yo pienso que es verdad, esto esconde ese mensaje importante, y creo que esto va a ser muy presente en la estrategia de Gloria a través de Camille, en lo que va a ser la corte. Vamos a ver muchísimo la utilización de las emociones y, digamos, en conjunto con lo que serán las estrategias más rudas y específicas, y esto quizás podría llegar a desestabilizar a los testigos que ellas vayan a interrogar, o en ese sentido a las mismas Jane Does. Entonces creo que hay que estar preparados para saber que a pesar de que la emocionalidad esté presente, va a haber una firmeza estratégica detrás de todo esto. Con amor y con el respeto a su cliente, porque siempre usted es el representante de su cliente. Entonces lo tienes que hacer con el amor por el cliente y también para el humano. Para lo que es justo, Sí, y lo que es justo. ¿verdad? Porque yo veo Es que eres cierto. una mujer muy justa. I'm very principled. En tu sangre tienes origen cubano y colombiano, ¿verdad? Sí. ¿Y mi cómo es mamá crecer en cubana. con mi esas papá raíces? Fue muy rico, comí muy bien, siempre. Me encanta la comida, especialmente cubana, pero porque mi mamá es cubana y siempre crecí comiendo comida muy rica cubana, y también colombiana, pero ¿Y mis tú padres cocinas? son- ¿Tú cocinas en Sí, casa? a veces. ¿Sí? Sí, ¿Qué haces? sí. Me encantan las pastas, me encantan todos los carbs. Ay, no puede ser. Sí, me encanta Y el entonces, arroz. ¿cómo te mantienes así? Ay, Bueno, en esta parte les debo confesar que en la historia que uno aprende de ella, sí, a mí por lo menos me hace sentir como que identificado en ese contexto, por su historia. Viene de papás de orígenes latinos, de dos países distintos, que son Cuba y Colombia. Entonces tiene esa mezcla que al mismo tiempo hace una representación de lo que es un inmigrante o una primera generación de inmigrantes que viene a este país. Y yo les he dicho en episodios anteriores que yo he descubierto, por lo menos desde mi punto de vista, que en Estados Unidos existe un país dentro de un país, y ese país dentro de un país que está configurado por personas de diferentes partes de Latinoamérica o de Hispanoamérica, bueno, incluso también de Brasil o de cualquier parte de ese territorio,
te arropa con una identidad que es muy propia y eso hace que para mí se genere un fenómeno bastante único y bastante, digamos, especial, que es como que estás arropado, valga la redundancia otra vez, con esa identidad, que es una identidad que tiene ciertos parámetros que nos hacen sentir integrados a todos, a pesar de que no es muy fácil. La sociedad estadounidense tiene muchas características que pues a uno le dejan como que una sensación de que hace falta algo. No sé específicamente qué puede hacer, pero sí te da orgullo siempre que ves a un latino en un puesto de poder, porque eso te hace sentir como que estuvieras tú ahí de alguna manera y te hace sentir como que qué bueno que está esta persona acá, qué bueno que ha logrado esto, porque entiendes el proceso que pasan los inmigrantes acá, entiendes cómo es realmente salir de un país, de tu país, entrar en otro y empezar a evolucionar, a crecer como ser humano. Eso es algo que no es para todo el mundo y eso es algo que realmente es complejo, pero te transforma de una forma muy irremediable y de una forma hermosa porque aprendes mucho de lo que es la naturaleza humana. Y eso es lo que a mí en la historia de Camille me parece interesante. Yo les digo, antes de que ella tomara el caso de Gloria, yo estaba encantado con ella porque la defensa que tuvo de Johnny Depp me pareció maravillosa en muchos sentidos, en muchos aspectos. Ahora obviamente está en el otro lado de la bancada, pero en el fondo eso no es que ella sea esto para siempre. Ella es parte de este caso y representará a Gloria como mañana puede representar a otras personas. Y es por esto que les digo, o sea, tiene mucho que digamos, ver con respecto a esto. Y bueno, es básicamente esto. Vamos a seguir el análisis, pero esto lo quería dejar claro, que más allá de que esté defendiendo a Gloria y que a pesar de que mi opinión sea algo que es indefendible en este contexto, yo alabo y siempre abrazo a los latinos que han logrado cosas en un país que no es el suyo, porque son historias de superación, son historias de bastante emoción, pues en realidad. Yo no sé, siempre he tenido una metabolización, ¿cómo se dice? Un metabolismo. Ya, metabolismo muy rápido. Entonces, lo he perdido un poco, ya que tengo 40 años, pero... ¿En serio? No, hombre, te ves súper bien. En julio cumplo 41. Ya. ¿Cómo le haces para cuidarte? 41, no lo puedo creer. Un poquito de Botox, un poquito de baby Botox. Es que las mujeres nos tenemos que ver bien por dentro y por fuera. Yo creo que, ¿por qué no vestirte bien? Tener esa confidencia que te da vestir bien y ser bonita. ¿Por qué no? Somos mujeres. ¿Por qué no? ¿Verdad? I always say, dress to feel beautiful. And that's a wonderful thing. It gives me confidence. Tú así le haces en momentos cuando estás así que las cosas no te están saliendo como tú quisieras. Yo he aprendido algo de aquí en Estados Unidos que creo que se expresa mucho en Camille, porque en el fondo Camille, a pesar de tener raíces latinas y todo esto, ella representa mucho de la cultura estadounidense, tiene los valores estadounidenses incorporados, y yo siendo un inmigrante que en este país no he nacido y que realmente me incorporo a una dinámica social que la aprendo y la entiendo y la interiorizo, y sin embargo la comparo al mismo tiempo y la contrasto de una forma en la cual yo pueda ver cómo funciona y cómo realmente diferente puede llegar a ser mi perspectiva de las cosas. Y es que en realidad hay mucho de lo estadounidense que tiene que ver con cómo te ves, también cómo te comportas, y eso lo digo de verdad sin ningún tipo de ápice de crítica en general. Eso es una percepción distinta, es una interpretación distinta y es algo que socialmente también se entiende como distinto. Es decir, si tú dices que, por ejemplo, bueno, pasa mucho que en general en Latinoamérica, diría yo, es muy complicado hablar de estas cosas sin que tú seas interpretado como socialmente inadecuado en este contexto. Pero en Estados Unidos sí está mucho mejor visto que puedas decir, por ejemplo, finge hasta que, ellos dicen fake it until you make it, que es como finge hasta que lo logres. Y esto es verdad, tienes que supuestamente en este contexto fingir ser algo, fingir una confianza aunque no la tengas, para después que esta confianza se vaya naciendo en ti. Es como dar ese primer pasito. Bueno, según mi entendimiento, puedo estar equivocado, pero sí recuerdo que la sociedad latinoamericana es mucho más de ser genuino con ciertos aspectos de ti mismo y mostrarte tal cual eres, y después a partir de eso generar una confianza. Les digo, los dos lados no es que uno esté mejor que el otro, y para mí ella también ha intentado incorporar los dos, porque capaz ella entiende también esta dinámica. ¿Y qué haces para decir no? Snap Tengo out que of salir. it. Tengo que snap out of it. Me visto, me pongo mis makeup. I tell people, fake it till you make it. ¿Quién es tu apoyo emocional? Mi mami.
Tu mami, Mi ay, qué mami, mi lindo. mami, siempre. Hablando de la mamá y de la familia, en tu casa Sí. solo había 2 opciones, ¿no? O eras abogado O o eras doctora. doctor. Sí, usted sabe. Sí, claro, Y mi claro. hermanita es la doctora. ¿En Muy serio? linda. ¿Pero cómo fue? O sea, ¿te lo impusieron? ¿Te dijeron? Oh, sí, bien directamente. ¿Cómo? Tienen 2 opciones, muchachas. Pueden ser doctoras o abogadas. ¿Y por qué? Yo creo que para mi mamá era importante que sus hijas nunca tenían que, ¿cómo se dice? Depender. Depender. No quería que sus niñas como mujeres tenían que defender en un hombre. Eso es lo que era importante para mi mamá. Y pe para mi papá también la educación es bien importante, lo más importante. Ellos son de Cuba y Colombia, entonces para ellos the American Dream es tener una familia que... Yo no sé si esto será en México igual, pero recuerdo que, y creo que justamente es así como es en Colombia y en Cuba, que era muy conocido que los padres querían que sus hijos fueran o abogados o doctores, que es lo que está diciendo precisamente Camilo. Esto conformaba parte de una, digamos, época histórica en la cual el acceso a la universidad era bastante complicado y solamente se le daba a ciertas clases sociales o era un acceso que era bastante limitado. Y las personas que lograban este tipo de trabajos en el contexto laboral siempre iban a estar protegidos porque tenían un exceso de oportunidades laborales, lo cual hoy sigue siendo en parte verdad, pero siento que en la sociedad de hoy en día se ha perdido un poco ese elitismo intelectual o elitismo institucional con relación a las universidades, porque mucha gente hoy puede lograr muchas cosas sin ir a la universidad y yo cada vez me estoy separando más del tema de esa, por lo menos en algunas carreras, de estar siempre pendientes de qué tan profesional es la persona en ese sentido, porque yo creo que no es cuestión de que uno tenga que pensar en la manera en que el profesional me está comunicando o qué tan profesional es, sino es en educar a la población con respecto a lo que escucha, porque lo que escucha tiene que ser contrastado con información que sea verídica y científica, y hay que enseñar a las personas a buscar la información y los datos correctos y no, digamos, empecinarse en buscar a quiénes van a dar los consejos o no. Para mí es más importante que la gente esté educada con respecto a los temas que está aprendiendo en Internet que lo otro, que es que simplemente uno pueda siempre mantener este elitismo universitario. Bueno, yo fui a la universidad igual y realmente fue una experiencia que me cambió la vida para siempre y lo amé y todo esto que siempre ha sido importante, pero yo lo veo desde ese punto de vista. La universidad te enseña no solamente lo que aprendes en las clases, sino que te da una estructura para entender la responsabilidad, los tiempos, la organización, las metas, cómo conseguirlas y te da un empuje y te apalanca en la etapa de la adultez humana. Es buen educada, con muchachas que son respetuosas, que son lindas, que son suaves, pero también tienen sus profesiones. Sí, para no depender de nadie. No depender Pero ¿por de qué nadie. solamente abogado o doctor o abogada y doctora? ¿Por qué no otra cosa? Sí, yo creo que para ellos, porque no son profesionales ellos, yo creo que lo más importante fue que teníamos unas carreras que nadie podía quitarnos. Y eso lo puedo parar por unos años, pero también puedo regresar, porque eso es mi diploma, lo tengo, esa es mi profesión y nadie me lo puede quitar. Pero ¿y tú querías? Cuando te dieron esa opción, ¿por qué elegiste? Bueno, en vez de poner inyecciones, me Sí. voy a ir a pelear con alguien en la corte. O sea, ¿cómo fue que dices, yo prefiero ser abogada? ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha dado mucho miedo las inyecciones. Y la sangre no me encanta, no me gusta. Yo creía que quería ser doctora y cuando era pequeñita me encantaba todas las cositas de los doctores, todos los, the pretend play. Sí. Pero, y tampoco era muy buena en el science o math, entonces, y mi mamá siempre decía, ay, estás bien opinionada. Sí. Bueno, aquí ella va a decir una palabra que no sé realmente si tiene traducción en español, pero se dice opinionated, que es como una persona que siempre tiene una opinión sobre algo. Si estás hablando, por ejemplo, de que está haciendo mucho calor, esta persona tiene una opinión, o si estás hablando de la izquierda política, tiene una opinión, o de la derecha política, tiene otra opinión. Entonces son esas personas que siempre tienen algo que decir con respecto a lo que sea, y es típico que también digan como que, bueno, siempre tú estás ahí peleando por algo, no sé qué, claro, vas a ser abogado porque esa característica de tu personalidad aflora y es muy evidente. Entonces creo que esto parte de la historia de Camilo, por eso les digo, es bastante
relacionable con muchos latinos emigrantes acá, y esto es importante también entenderlo, porque esto también va a formar parte de alguna manera en lo que va a ser la estructura de su forma de marca personal como abogada y al mismo tiempo de las estrategias que podría llegar a utilizar, porque esto que estamos viendo es parte de una historia, es la historia de su vida, es la historia del momento de su carrera y en el que se embarca justamente a aproximarse a este juicio. Todo esto tiene que ver con todo, como les digo, aunque en apariencia no lo parezca, todo se relaciona con todo. Que siempre tiene algo que decir, entonces esta va a ser la abogada de la familia. Y sí. Y sí, se pegó y así Y es como fue. en tu camino, cuando empezaste a estudiar, en ningún momento dijiste así como, oye, esto, o sea, no me siento conectada con esto, no me gusta, pero lo voy a tener que hacer porque mis papás me están obligando. ¿Cómo fue eso? Oh, sí, porque a mí me encantaba la ropa, las cosas bonitas, los diseñadores, fashion, me encantaba fashion. So yo le dije a mi mamá, ¿por qué no me voy a la escuela de negocios y puedo trabajar con Chanel un día? Y ella me dijo, sí. no, eso no va a pasar. Puedes trabajar con Chanel, pero como abogada. Entonces, no, yo creo que mejor estudies, lees y puedes hacer cualquier clase de leyes que quieras, pero primero coge esa diploma. Y cuando comencé el trabajo fue muy difícil para mí porque no estaba ganando mucho. Ya cuando te graduaste, Sí, ya te sí. ver, cuéntame, ¿cómo Sí, fue? ¿Dónde eso fue empezaste? bien. Yo ¿Qué empecé edad en una tenía? firma, yo tenía 22 años, 23 años, ahí, ya, 23 años cuando comencé. Y fue difícil, bien difícil, porque no estaba ganando mucho dinero, estaba trabajando mucho, una firma que no era mala, pero tampoco era una firma que hace. Bueno, aquí hay otra característica interesante de Camille, y yo también lo veo en la parte social, de lo social, porque aquí en la sociedad estadounidense es muy bien visto y muy apreciado y muy, digamos, valorado el esfuerzo individual, el esfuerzo como resultado de tus propias estrategias, de tus propios talentos. Y ella nos cuenta un poco más acerca de cómo comenzó su carrera, porque hoy vemos el resultado que ha sido de tantos años con respecto a esta abogada y no pensamos a veces, y yo creo que esto es un ejemplo para la vida en general, que hay muchas personas que tienen éxito hoy en día y no vemos lo que ha habido detrás de sus carreras, no vemos lo que ha habido antes de todo esto. Y qué bueno que haya una expresión de esto que pueda decir, bueno, antes fue difícil, y además también nos plantea una realidad bastante compleja, porque yo asumo que ella habrá tenido que acceder a algún tipo de ayudas o en ese contexto en la universidad para poder graduarse y todo esto, porque como nos está contando, pues su familia venía de una familia de inmigrantes, bueno, que son usualmente los inmigrantes, tenemos que empezar de cero en otro país, empezar con esfuerzo y realmente con convicción y a una lucha que, bueno, al final te emancipa de algunas cosas de tu personalidad que tú vas dejando atrás como ser humano y como persona que va creciendo. Y en este contexto, pues ella sí enfrenta la realidad de muchos estadounidenses jóvenes que se gradúan, sobre todo en el término de la abogacía y carreras que son particularmente desafiantes y costosas, suelen ser bastante costosas. Entonces bueno, les digo que ella sale con esta realidad, trabaja en un lugar donde no le pagan lo suficiente y al mismo tiempo tiene en su haber una deuda enorme que le tiene que ir pagando poco a poco, y es los primeros, digamos, el primer golpe de realidad que enfrentan muchos estadounidenses al momento de ir al mercado laboral. En ese contexto quizás en el cual estaban los papás de Camille con este sueño de que sea abogada, y cuando ella se graduó también hace unos años, el mundo quizás era muy distinto a lo que es ahora. Hoy es complicadísimo que salgas de una universidad y tengas la esperanza laboral casi segura, porque en el fondo todos los profesionales acá están buscando un trabajo y están tratando de cambiar de uno a otro, porque la dinámica laboral ha cambiado. Esto se debe a diferentes fenómenos complejos de la globalización, económicos, en fin, muchos que les podríamos adjudicar, pero lo cierto es que la dinámica económica de muchos estadounidenses ha cambiado y la realidad de aquel entonces, en la cual una universidad te daba una garantía de futuro, ya no es la misma. Hacía casos bien grandes o importantes, eran casos que estaba aprendiendo, pero casos que no me importaban mucho. Los clientes no eran tan interesantes, entonces, pero era mucho trabajo y esos primeros años, 5 años, fue difícil porque yo estaba viviendo con mis padres, ni sola podía vivir porque era bien caro vivir sola. Y tenías que aceptar ese trabajo para
para agarrar experiencia. Exacto. ¿Y qué exacto. aprendiste en ese tiempo? Mucho, porque atendí mi primer juicio en ese trabajo Oh, sí. y lo perdimos. Nadie ¿Cómo sabe fue, eso. ¿Cómo fue ese momento cuando sale el juez y tú estás y que te temblaban las piernas? A ver, cuéntame. Oh gosh, that was so scary. It was my first trial. I represented actually a Mexican grocery store here in Southern California, and it was a slip and fall. An Okay. elderly lady had fallen in the produce section Okay. and had sued the grocer, saying it was their negligence. They didn't clean up the produce aisle correctly. And the jury came back with a huge award. I mean, millions of dollars No me in damages for a slip and fall. But I learned so much about that case. I learned so much about people and the way that you are perceived. I remember my partner, my boss, woman, very good lawyer, but I noted something. She dressed really. Bueno, aquí ella está hablando, creo que como está tan chiquito no se ven los subtítulos, pero está hablando de un caso que fue el primer caso que tomó, y en este caso era la historia de una dueña de una empresa que había sido demandada porque no limpiaron bien una parte o lo limpiaron y se les olvidó secarlo, algo así por el estilo, y la persona que estaba en este lugar se cayó. Y cuando se cae, esta persona demanda a esa compañía y van a juicio. Camila está representando a la persona que es dueña de la compañía y ella se da cuenta de algo que quizás le cambió la perspectiva de la gente para siempre. Y es lo que dice, que justamente ese día aprendió muchas cosas. Y esto es lo mejor de las caídas, pienso yo. Cuando hemos estado en momentos complicados, yo siempre lo que hago es tener un mantra que es ¿qué puedo aprender yo de esto? Por mucho que te duela, por mucho que sea algo que parece que no va a acabar nunca, yo siempre me pongo a reflexionar muy adentro y a preguntarme, ¿hay algo que pueda yo cambiar de mí para mejorar y que no me pase una situación como esta en otra oportunidad? Y creo que buscar esa corresponsabilidad, no siempre y no en todo, pero sí en aspectos que nosotros podemos ser, digamos, sinceros y genuinos con nuestra corresponsabilidad en ciertos aspectos, y te ayuda a ir evolucionando como ser humano. Yo pienso que uno de los mejores maestros, y suena terrible, pero es una realidad que a mí me ha costado aceptarla, pero ya la he entendido más y mejor, es que el dolor es uno de los mejores maestros de la vida. Lamentablemente es así, nosotros como seres humanos aprendemos más cuando estamos sufriendo que cuando estamos gozando o estamos siendo felices, porque el dolor en muchos aspectos nos enseña ciertas cosas de la vida, y creo que ella, el haber perdido este caso, le enseñó la importancia de cómo te percibe el resto de las personas, lo importante que es ese activo que es las relaciones humanas y cómo mejorarlas, cómo entender que nuestra riqueza no yace en el dinero, sino yace en cómo los demás nos pueden, digamos, percibir en ese contexto y cómo nos relacionamos con ellos a través de nuestra propia existencia. Well, and she dressed in very high-end clothing. And I thought that was a mistake. And I thought it was a mistake because of the client and because the jury. I never want to appear that I am better than the jury, that my client has very deep pockets. You want to be approachable. You want to be genuine and real, but you want to be approachable. Bueno, aquí estamos viendo más o menos que esta es la parte en la cual nos encaminamos más a entender cómo se relaciona esto con el caso de Gloria Trevi y qué es lo que podríamos empezar a ver en el futuro. Y es que Camille nos está narrando la historia de lo importante que es la percepción del otro, y esto no es que sea un secreto para nadie. En realidad todos sabemos que cuando es un juicio donde hay un jurado tienes que humanizarte de una forma tal en la cual tu narrativa se imponga sobre la otra, que son dos narrativas usualmente contrarias que se contraponen en este contexto. Es por eso que las estrategias legales en un juicio forman parte de lo que será una especie de narrativa que y tratará de institucionalizar como propia, disculpen. Y es eso más o menos, tiene mucho que ver con esto. ¿Qué estrategias se van a utilizar a partir de la premisa de que es que tienes que ser más approachable, que eso significa como más relacionable, más cercano a las personas, como al momento de sentarse una cantante como Gloria Trevi se sienta y logra que el público, los que la están viendo, se identifiquen con su historia y la emancipen de responsabilidades, lo cual es un desafío titánico, por así decirlo, porque en el fondo la realidad es que también esto contrasta con pruebas que son fácticas, con comportamientos que se pueden demostrar a lo largo del tiempo, y es precisamente a partir de esto que pues, se pueden empezar a incorporar estrategias
de contraargumentación. Yo creería que en el caso de las Jane Does deberían ellas estar preparadas para responder antes de que se imponga la narrativa de los demandados. Es decir, por ejemplo, hay cuestiones que van a ser importantísimas. Es que ellas van a tener que contextualizar al jurado antes de que logren estas personas, Camille y Gloria, o en general, y Raquel, decir o imponer la estrategia que es que ellas quieren de dinero, que es que esto es por motivos económicos y no es por justicia genuina. Hay que encontrar una forma preliminar, previa, de decir que esto no es así, sin decir directamente que esto no es así. Es complicado, pero es básicamente algo por el estilo. Tienen que ellas establecer su narrativa en la cual quede clarísimo que no es que se trate de dinero netamente, ni el 100%, porque tampoco se trata de demonizar el dinero, sino que es por una razón más profundamente genuina, que es el proceso de revictimización que han sufrido durante todos estos años, los abusos que fueron implementados por estas personas, y afincar, yo diría, el ojo y el punto más grueso de toda la defensa en caracterizar estos abusos, estructurarlos y, digamos, ejemplificarlos como propios. I always advise clients, you shouldn't be wearing designer clothing in a courtroom. You should be very mindful that the people making the decision, the jury, they're average people and they come from all walks of life, and you have to be approachable. Bueno, aquí es la parte que les decía de lo estadounidense y quizás lo que más nos diferencia en cuanto a la sociedad de Estados Unidos y los latinos en general. Y es que yo creo que aquí es un ejemplo claro. Aquí es que es más cuestión de parecer, es más cuestión digamos, de pretender ser. Y esto ellos lo tienen muy claro. Ellos lo tienen ya muy, digamos, en términos prácticos. Ellos no se van a andar con, digamos, ciertos términos morales en los cuales admitir este tipo de cosas. Y en cambio, si tú esto lo dices en un contexto latinoamericano, capaz pueda ser visto como alguien que no es genuino, que está siendo falso, pero no es así tampoco. Tampoco es cuestión de esto. Es cuestión de diferencias sociales. La sociedad estadounidense acepta esto como propio y es normal debatirlo. Es decir, tienes que hacer de esta forma, tienes que tener que a la gente no le gusta que te vean que eres mejor que ellos, entonces vístete de una manera más humilde. Todas estas dinámicas son parte también de una sociedad que ha estado más enfocada a la parte de la afuera. En cambio, en la sociedad latinoamericana, desde mi punto de vista, esto no está tan bien, digamos, incorporado o aceptado, porque todavía tenemos ciertos filtros morales que son parte de nuestras sociedades, en las cuales nosotros sí queremos, en ese sentido, ser como somos. Y si tienes la verdad de tu lado, no sería tan importante que tengas que pretender ser algo que no eres, porque más bien si pretendes, estás ocultando algo de ti que quizás te pueda hacer ver como culpable en este sentido, y en términos prácticos quizás tienes razón, pero en el punto más, digamos, desde los valores de nuestra sociedad latinoamericana en ese sentido, yo creo que no está tan incorporado. Did you mention anything to her? Did you tell her anything? I did not, but I learned so much about that, and it was something that I, to this day, still remember. And How did you notice them, like looking at her a certain way? I did, and you know, even the colors that you choose to wear. She wore black the entire trial, and I thought that was also a mistake because a corporate lawyer. Bueno, y aquí vemos también lo que esto mucho tiene que ver con esa parte de cómo te percibe la gente. Es como que, y esto me parece interesantísimo. Nosotros en la carrera de marketing aprendimos demasiado de la psicología del color, de lo importante que es cada detalle en ese sentido, porque cada detalle incorpora un mensaje que es latente o evidente en ese contexto, que puede ser connotativo o denotativo. Entonces, el vestirte de blanco, como dice ella, la señora llegó vestida de negro no de blanco, llegó vestida de negro durante todo el proceso de juicio, y esto la hacía ver como una abogada corporativa. O sea, como que ella sentía que a los del jurado les aludía a una persona que representaba los intereses de una corporación, y la gente promedio usualmente rechaza a los abogados corporativos porque saben que los abogados corporativos están ahí por los intereses, valga la redundancia, de la corporación. No está el lado humano. Entonces creo que esta parte de incorporar el lado humano a la parte legal en este sentido es algo importante que Camila ha aprendido, porque ella ha entendido que las emociones humanas van a jugar un papel fundamental en el juicio. Y esto va a pasar en el juicio de Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel Portillo. Las emociones humanas van a ser un jugador principal en este caso, y van a definir muchas cosas de este aspecto. No dejando de lado en términos prácticos las estrategias más inteligentes en cuanto a lo legislativo, porque sí, hay que aprovechar cada espacio posible
para incorporar en esos espacios, en esos pequeños, digamos, rincones que todavía está la duda, una estrategia que contrarreste lo que podrían estar utilizando en la defensa para tratar de hacer quedar a las Yendos como alguien que no tienen esa validez sustental en sus argumentos. Eso es importantísimo y a pesar de que suene un poco extraño, es una incorporación que debería ser tomada en cuenta al momento de llegar al juicio. Las Yendos tendrán que, a través de Karen Barr Spence y quienes sean que vayan a testificar en su favor o los expertos que ellas lleven, entender que es un juego entre lo lógico y lo lógico y racional al mismo tiempo contra lo emocional. No contra lo emocional, sino con lo emocional, disculpa. It's kind of the costume that you think a corporate lawyer is supposed to wear. Black, expensive, high heels. And I'm not saying dress frumpy. I'm just saying tone it down. ¿Cómo sería una buena vestimenta para llegar a la corte? No que quiero ir a corte No. anytime soon, thank you. No, por favor, no. Ya no más con las cortes. Ay, este parte me da mucha risa porque ella le dice ya no más, porque creo que como ella es amiga de ella, sabe que le han demandado varias veces y le dice no, ya no más, no vuelvas para allá. Y la otra se ríe, eso me dio mucha risa. Pero bueno, nada más, eso no es parte del análisis, solo me dio risa y quería resaltarlo. I just think you have to be approachable, and you shouldn't be wearing your finest, most expensive jewelry and outfits when you're in court. You have to be mindful that you are a representative of your company, you are a representative of yourself, and you need to be approachable. So colors that are approachable. Aquí yo siento que es importante entender esto. Vamos a ver a Gloria Trevi si es que el juicio es en público y lo pueden acceder las cámaras. Si no, bueno, también va a ser algo así, que lo van a ver el jurado. Yo me atrevería a especular que vamos a ver a una Gloria Trevi que va a estar representando un personaje de humildad, un personaje que es más approachable, como dice Camilo, más cercano al pueblo, más digamos, digno de generar empatía. Y yo creo que parte de el contrarrestar esto debería ser, por parte de las Yendos, exponer que todo esto es una fachada, exponer que como ha manipulado en el pasado, está manipulando quizás hoy. Esa podría ser parte importante de una de las primeras estrategias para contrarrestar el efecto que quizás quiera la defensa imponer sobre el jurado. Dejar claro que esto no representa lo que es la personalidad de esta cantante, porque a lo largo de su tiempo no solamente ha demostrado que ha sido déspota, digamos egoísta y bastante impositiva, sino que además también se ha mostrado evidente en su revictimización a lo largo de todos estos años. Creo que contrarrestar este carácter, este personaje, esta fachada, es importantísimo. Exponer que esto es una fachada, es nada más que una fachada, pero no es lo que es esta persona genuinamente. Lo que estamos viendo hoy quizás con esta humildad, con esta vestimenta, con estas palabras, con esta forma de expresar su defensa, no es más que un juego, no es más que una forma de parecer algo que no es. Eso es lo que yo creo que debería ser la primera parte para contrarrestar estas estrategias. Si las Yendos quieren exponer ese juego, lo podrían hacer y esto haría que quedaran aún peor en la defensa. Ojo, esto lo digo en términos de opinión, es lo que yo percibo de esto que podría ser interesante para utilizarlo en la defensa. Y digo, en la defensa de las Yendos. Approachable colors mean things. So ¿Cuáles colores son approachable? I think white. White is, it means innocence. It means purity. I think that soft blues are very approachable. That's why you see a lot of men wearing blue suits, because blue is a color of comfort. So I think there are just certain things that you can do to make yourself appear more approachable. ¿Y por eso perdieron el caso? I don't think that was the only reason, but I do think that was a big reason, that we came off as big corporate defendants that didn't care that this woman had slipped and fallen in our store. Bueno, ella dice que al final de este caso, del primero que perdió en su haber profesional, ella lo perdió no solamente porque la señora se vistió de una forma en la cual no era approachable, no era accesible al jurado, sino que también ellos terminaron pareciendo como unas personas que son esos tipos vampiros de las corporaciones, como que van y te destruyen y después se van y siguen por los intereses económicos. Pero esto es importante, les digo otra vez, porque esto va a ser esencial en lo que es la defensa de Gloria Trevi. Hacerla lucir cercana, hacerla lucir accesible, hacerla lucir inocente, hacerla lucir como una víctima y utilizando quizás roles de los arquetipos sociales, como por ejemplo una mujer que estuvo destinada a un final bastante trágico, hacer que esto sea algo casi que imposible de juzgar. Y yo lo que creo es que para contrarrestar esto hay que exponer ese juego, hay que detallar cada cosa en ese sentido, si es posible, incluso la vestimenta, si pudieran
llevar profesionales que hablen justamente de lo que se ha intentado hacer con esta vestimenta y compararlo con otra cosa que en general en su día a día no lo usa, porque lo cierto de todo esto es que Gloria Trevi no se caracteriza por ser una persona humilde, por ser una persona approachable, se caracteriza por tener un discurso en el cual se destruye al resto de las personas que son más débiles en ese contexto, y ese discurso, esa marca, esa forma de expresar su, digamos, su rol como cantante es algo que tiene que ser expuesto también, para contrarrestar la manipulación que podría llegar a ser eso de que ella luzca como algo que no es. Y esto es en el sentido hipotético, es una opinión. And I think that the jury did not appreciate our lack of consideration. Me gusta cómo you take ownership of not just the case, but the business. You're saying our store, It is. our mistake. And I love that about you, that you're not treating it as like, mine. well, you did that. No. You know, it's your Aquí hay algo que me parece valiosísimo, bueno, esto es como aprendizaje para todos nosotros, y es, hay que asumir responsabilidades. Nosotros tenemos que asumir responsabilidades y tenemos que saber cuándo en un conflicto hay un aspecto de nuestro lado que también jugó un papel para que esto terminara saliendo como salió. Lo que yo me he dado cuenta, y bueno, más que todo en las dinámicas internas acá en YouTube, es que eso falta muchísimo y falta mucha comunicación. La gente, en el fondo la mayoría lo que hace es simplemente ponerse a no entender que también parte del conflicto es que no se comunican, que no hablan claro, que no explican lo que está pasando, que ellos interpretan que tú deberías estar haciendo algo porque sienten que estás en deuda de alguna manera, cosas por el estilo que para mí no tienen ningún sentido, pero en el fondo les digo, sí hay responsabilidad que asumir y uno como creador de contenido aprende esto a lo largo del tiempo, que es eso, la importancia de que uno diga, ¿sabes qué? No demonizaré al otro simplemente porque tiene una opinión distinta a mí, sino que voy a entender su lado, voy a entender su perspectiva y voy a ver quizás cómo puedo yo, digamos, no ser presa de esos argumentos que esta persona trata de legitimar como propios, en los cuales yo me veo y veo mis intenciones. Pero de igual manera pasa el lado contrario. Entonces, es una información valiosa porque también esto yo lo he visto que está aflorando mucho acá en Estados Unidos, que es el tomar responsabilidades. Esto no es que siempre haya sido así. De hecho, me atrevo a decir que en los largos años que llevo viviendo en este país, he visto cómo eso se ha incorporado como un valor nuevo, porque la dinámica social se ha cambiado en los últimos años y cada vez más el estadounidense aprecia justamente esto, que es el tomar responsabilidades por tus errores, no excusarse, ellos al final las excusas los hacen como que sentir más incómodos. Creo que lo mejor es que uno asuma responsabilidades cuando se debe, porque a veces hay gente que quiere que asuma responsabilidades cuando no tienes en ese contexto la responsabilidad que ellos piensan, pero bueno, eso es otro caso. mistake. You know, es una cosa que me encanta tuya, que yo vengo y te digo, mira, pasó esto, inmediatamente nos pasó, es nuestra situación. Es cierto. Y eso te hace muy humana. Pues es cierto, y yo creo que todos mis clientes, sus problemas son mis problemas. Oye, Camille, ¿y si viene un caso donde, digamos, tú no estás de acuerdo? Sí. O sea, como que vas a tener que defender al malo, ¿no? Okay. ¿Te ha tocado casos así, donde viene el malo y dices, ¿cómo te voy a defender si tú tuviste la culpa? ¿O todavía lo representas? O sea, ¿cómo manejas eso? That's a very good question. Muy buena pregunta, Adriana. A couple things. At this point in my career, I'm very lucky that I get to choose my clients. And I always tell my clients, when deciding whether to take them on, don't lie to me. Bueno, aquí es la cosa que, este punto así es como que tengo varias opiniones al respecto. Uno, la pregunta que le hace la chica es que ella, si ve a un cliente malo, ella, ¿qué hace? ¿Lo defiende de todas maneras? Un cliente que es evidentemente culpable. Es obvio que ella no va a responder que sí. Camille no habría de responder esto porque esto repercutiría en su reputación como abogada y posiblemente en los futuros clientes que tenga, porque a pesar de que ella diga que con convicción cree que son inocentes, habiendo asumido la respuesta de esta pregunta como digamos, siendo honesta, supongo, en algún contexto, no es que esta es mi opinión, habría ella digamos, a darse una especie de puñalada a ella misma en ese contexto. Evidentemente no va a responder que sí, ella no va a decir, sí, ¿sabes qué? Yo, así sea culpable, lo voy a responder, lo voy a defender, no importa. Esta es una pregunta que yo no creo que sea buena pregunta, creo que es una pregunta en realidad que encamina a un tipo de percepción del público. Cuando ella dice que hay un par de cosas que quisiera decir con respecto a esto, me hace pensar que es una pregunta que se le han hecho tanto que ella tiene una respuesta que está quizás ya prefabricada en ese contexto
Y es una respuesta que está organizada y digamos, estructurada para, digamos, callar las voces disidentes que puedan criticar esto de una forma moralista, por así decirlo. ¿A qué me refiero con todo esto? Que me redé un poquito, pero sí es una opinión que tengo. Es que uno, ella no va a admitir que ella tomaría a un cliente si sea culpable, porque en ese contexto, ella para excusar esto, dice que a este punto en su carrera, ella puede elegir sus clientes. Y esto da a entender como que ella va a elegir solamente a los buenos y a los inocentes. Y esto no necesariamente es así, porque a pesar de que tú hayas conseguido una plataforma en el contexto jurídico y una fama en el contexto social de tu profesión, esto no quita que siempre pueda haber más. Es decir, si viene un cliente súper famoso y a pesar de que sea culpable, tú decides defenderlo, también puede ser por la reputación que te va a dejar esto si el cliente llega a ganar este juicio. No tanto por su inocencia o culpabilidad, sino por la relevancia simbólica que tendría este caso en tu haber de abogado. Y creo que esto es lo más importante y lo que más prima en el mundo de la abogacía. Ojo, lo estoy opinando desde mi punto de vista. No sé si sea así o no, quizás no tenga razón y si sea cierto que ellos eligen a clientes por lo bueno o inocentes que son. No lo sé, a mí me cuesta creerlo porque estaríamos negando el impacto simbólico que tendría de ganar un caso como por ejemplo el de Gloria Trevi o el de otro caso famoso, porque estos casos son los que catapultan el primero, lo que vale tu momento y tu tiempo de profesión, y segundo, lo que el público interpreta de lo que tú estás diciendo. Entonces creo que cada vez más, cuando logras ganar casos, el abogado se va convirtiendo en una persona que va a nivel social adquiriendo más valor. Pasó con el papá de las Kardashians, que en su tiempo que defendió, si no me equivoco, creo que era un jugador de béisbol famosísimo, que O.J. Simpson, que supuestamente pues había desvivido a su novia y todo esto. Él lo defendió a pesar de que la mamá de las Kardashians era amiga de la señora que falleció. Y esto pues generó un conflicto entre ellos, pero él lo hizo también por el poder simbólico que tendría el ganar este caso, y que lo tuvo al final. Tell me the truth and tell it to me now, because I need to be able to evaluate whether I can help and how best to help. And the truth always comes out. So inevitably, the truth comes out. And it's much better for me to know it ahead of time than to find out in the middle of the case when it's never going to be a good thing, because then you're going to have a problem with the other side and you're going to have a problem with me. So I always tell my clients that. And I try to do a good job of deciding whether or not this is somebody that I want to work with and for when choosing my clients. And I realize how lucky I am to be able to choose my clients. I don't say that lightly. ¿Qué tiene que tener para que lo elijas? I have to believe in your case. I have to believe that I can actually help you. ¿Y así crees tú en el caso de Gloria Trevi? Oh, sí. Yo quiero mucho a Gloria. Bueno, aquí me parece interesante eso porque, bueno, yo lo veo desde términos de una interpretación de un poco de lo que es la neurolingüística, y yo hablo mucho de la neurolingüística porque a mí me parece muy interesante cómo nos podemos conectar a través de un discurso narrativo que incorpora palabras en ciertas posiciones y al mismo tiempo el intercambio de lenguajes. Todo esto para mí tiene un valor que te puede decir más o menos cómo el ser humano que está detrás del discurso está estructurando el mismo y qué impacto puede llegar a querer crear. Cuando ella le dice que así crees tú en Gloria, ella cambia el lenguaje y habla en español, a pesar de que estaba hablando en inglés hasta ese momento, pero habla en español porque yo creo que la respuesta que ella va a dar es una respuesta que está ya construida de antemano. Al igual que la pregunta cuando le dicen si tú defiendes solamente a inocentes, yo creo que todas estas respuestas ya están pensadas y no son, digamos, espontáneas. Esto puede ser malo o bueno, cualquiera podría decir que lo que sea con respecto a esto, yo solamente lo resalto porque en mi opinión esta respuesta no es que sea lo más genuino posible, sino que es la respuesta que quiere llegar a un público que entiende y que le dé legitimización a lo que es la inocencia de Gloria, en teoría, porque al mismo tiempo cualquiera que ve esta entrevista dice, pero bueno, si ella la quiere tanto y la defiende, es que evidentemente sabe que irrefutablemente es inocente, pero los argumentos mediante los cuales ella podría admitir que ella es irrefutablemente inocente no se han mostrado como propios. Porque lo que se ha dicho es una convicción con respecto a su inocencia que no se demuestra en términos fácticos, sino en términos emocionales, y que utiliza justamente este discurso para legitimar esta inocencia a través de la marca de la propia abogada, que es tan importante y relevante que cómo no creerle si ya ha ganado juicios tan impresionantes. Y a su familia, y yo sé que ella es inocente de estos cargos, y me da una tristeza que ella ha tenido que sobrevivir esto otra vez. Ahí ven algo de ambigüedad. Por ejemplo, ella dice, primero, ella que quiere mucho a Gloria en este tiempo, o sea,
este cariño que ha desarrollado Camille por Gloria es un cariño que, bueno, ha surgido en un tiempo bastante corto porque, según yo entiendo, ella no conocía a Gloria antes, la conoció a partir de este caso y puede ser, ojo, no digo que no sea posible, es posible que ella haya desarrollado este cariño por Gloria a partir de todos estos meses que han estado juntas combatiendo todo esto, lo cual es un poco extraño porque lo que hemos visto es que Gloria ha estado de gira en gira en gira en gira durante todo este tiempo, lo cual ha dado poco tiempo para que ellas sean cercanas y Camille, bueno, por su lado también ha tenido que trabajar bastante. Entonces, este cariño a mí me hace pensar que, o no sé si será verdad o no, pero me cuesta pensar que se desarrolló este cariño tan rápido porque cada una está en su mundo, cada una está en su lugar y vemos que no es que pareciera que no están juntas durante mucho tiempo, o no sé, que esto es una especulación, por supuesto, pero este cariño no podría en teoría ser algo que es una representación que le llega a la imagen de la colectividad que escucha este podcast. Cuando escuchamos que ella le tiene cariño a Gloria, creemos y asumimos que ella es que la conoce, que ella ha visto su sufrir, se ha sentado con ella, con su familia, y es posible que lo haya hecho, pero lo estoy remarcando como una posibilidad también ante la otra que es también posible. Y esto a mí me parece un discurso también un poco construido. El utilizar que la quiero mucho es algo que al final pues genera un impacto en la población, porque es como, ustedes no sé si vieron esta película Los Juegos del Hambre, que es maravillosa al momento de hablar de justamente el impacto que tiene la gente en las personas, que haya una relación humana entre dos figuras que están jugando algo importante en este mundo jurídico o en este mundo, en el caso de los Juegos del Hambre, en los mismos juegos. Ellos querían desarrollar que Katniss y Peeta tenían como una vinculación amorosa o una amistad también. Esto funciona de esa misma manera cuando estamos viendo que una abogada quiere a su clienta, porque si la quiere, nosotros asumimos que es por algo y algo bueno tiene esta persona que es querible. Entonces creo que es parte de eso. Ya muchos años después de estar en la cárcel y de pelear estas cosas. Bueno, aquí también creo que hay digamos, algo que es impreciso, una imprecisión, vamos a ponerla así. Ella dice la palabra sobrevivir y yo creo que a través de lo largo de este video, que ya vamos casi por la mitad, un poco más de la mitad, cuando habla de Gloria, ella va a utilizar la palabra sobrevivir en más de una ocasión. ¿Y qué pasa con esta palabra sobrevivir o sobreviviente? Es lo que ella va a querer hacer de Gloria, una superviviente de contextos en los cuales ella nunca ha sido culpable, pero al mismo tiempo ha estado irremediablemente, por la mala suerte del destino, metida en el medio de estos conflictos. Ella no es que, por ejemplo, ayudó a facilitar el proceso de abuso, sino que contra ella hay un complot de una televisora que al mismo tiempo logró manipular y confabularse con unas chicas que son víctimas de este caso para estar en contra de Gloria. Eso por un lado. Pero también podríamos decir lo mismo, que es la narrativa de la misma cantante a lo largo de todos los escándalos que han habido en su proceder. Por ejemplo, cuando su mamá estuvo presa en Panamá, extraditada en Panamá por la Interpol, evasión de impuestos, también fue que ella estuvo ahí como parte de un complot, un segundo complot. Cuando pasa con su esposo, es que lo que pasa es que la gente tiene en contra algo de él, no por él, sino porque como es esposo de Gloria Trevi, la gente lo detesta, entonces hay otro complot más allá. Cuando pasó lo de, por ejemplo, la señora de servicio que la acusa a ella de esclavitud moderna, también fue un complot. Todos estos pequeños complots nos hablan de una narrativa en la cual esta persona se quiere instaurar como un arquetipo de una persona que está metida en los peores conflictos sin tener ella responsabilidad de nada. Nos habla de una falta irónicamente lo que está diciendo Camille, que la caracteriza, y yo sí lo creo, pero a Gloria no creo que la caracterice la posibilidad de ella asumir sus responsabilidades. Más bien, creo que la caracteriza lo contrario. Es siempre la constante validez de su proceso de victimización por encima de los otros que han sufrido a consecuencia de lo que ella ha hecho. Entonces creo que esto es algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo y si yo estuviera en el lado de las Jane Does, en ese contexto ahí, tratando de abogar por ellas en términos de los juicios, les diría que la palabra sobreviviente, superviviente, va a ser importantísima deslegitimarla y desarticularla, porque ella va a tratar de convertirse en una superviviente. Y Camille dice, ella está sobreviviendo a esto otra vez. Pero cuando dice esto, no se refiere específicamente a qué quiere decir, porque ella podría dar a entrever que está diciendo que todo esto son por las peores razones, que son económicas, y que estas personas que las demandan son capaces de comercializar su dolor para poder sacar algo de dinero de esta persona porque le tienen envidia. Esa es la premisa básica que se esconde detrás de muchas palabras que están en esta entrevista y es lo más loco de todo esto, porque es increíble que todavía se piense de esa manera y que se demonice a víctimas de ese contexto de esta forma.
A mí me parece ese proceso bastante cruel en ese contexto, pero quizás no sea así porque en el mundo de los abogados quizás todo, irónicamente, sí valgan varios argumentos para defender a una persona que puede llegar a ser culpable, pero sin embargo, pues el trabajo de los abogados es defender esto. Entonces, ahí vamos con unas pequeñas contradicciones. Más allá de la historia personal de Camille, que es admirable, como les decía anteriormente, también entramos en este entramado de lo que pasa en este juicio, que va a ser bastante complejo para la defensa, porque para mí este juicio inevitablemente va a ser ganado por las Jane Does, para mí. De hecho, ya está siendo ganado, porque Sergio Andrade es culpable sí o sí, y gracias a quién va a ser llevado a la justicia, a las Jane Does. Eso ya es una victoria. ¿Cómo es que te identificas con ella? ¿En qué parte? Yo creo que Gloria es una mujer que ha sobrevivido muchas cosas. Ahí está la palabra otra vez, sobrevivido. Anoten esa palabra, porque esa palabra va a ser clave en la defensa de Gloria Trevi. Sobrevivir, sobrevivido, todo lo que sea con superarse, este mito arquetípico del ave fénix va a ser llevado a la corte, y no lo duden porque esto es lo que va a venir. Entonces, yo creo que mientras mejor se preparan las Jane Does de aquí al juicio, mejor les va a ir, mucho mejor, y que sepan a qué se van a enfrentar, porque realmente no es tan difícil entender qué jugadas va a jugar la defensa, no es tan complejo. Hay que ver con qué conceptos van a jugar ellos, más allá de las pruebas o las no pruebas, porque estamos hablando en términos de narrativa, que al final es la que se instaura como propia. Esta es la narrativa que va a llevar la defensa. Ella ha sobrevivido, ella ya fue juzgada, ella ya ha sufrido lo suficiente, y además que ha pasado mucho tiempo. Son ese tipo de cosas, y la otra sería que ellas quieren dinero. Entonces unimos todo eso y vemos qué puede salir de esto para eventualmente nosotros contrarrestar con una defensa más, digamos, más inteligente, más estructurada, cómo contrarrestar esto. Yo creo que lo primero que puede llegar a pasar y que es importantísimo es que las Jane Does tomen el principal camino, que sean las primeras en hablar, y cuando ellas hablen primero, deslegitimen todos estos argumentos de una forma, en una narrativa que lo deje sin lugar a dudas comprobado. Cosas terribles. Como todas las mujeres, todos los humanos siempre tenemos problemas. Todo siempre parece que es bonito, ¿cierto? Afuera, pero todo el mundo tiene sus cosas. Todo el mundo sufre. Y yo veo en Gloria a alguien que ha sufrido muchísimo y que lo ha sobrevivido. A mí lo que me parece interesante de esto es que yo, en el lugar de Camille, creo que hubiera podido, o bueno, no sé, la verdad, esto es una opinión, pero creo que yo hubiera tratado de legitimar el dolor de las otras chicas también, para así, de esa manera, poder hacer entender a la gente que he visto el caso en su complejidad. Porque Camille habla del dolor de Gloria, del sufrimiento de Gloria, de la sobrevivencia de Gloria, y se olvida de que las chicas que la demandan, las Jane Does, también han sufrido lo inenarrable, han sido explotadas, según lo que ellas están contando en esta demanda. Entonces, el no legitimar ese dolor me da a entender que ella tiene quizás cierto resquemor, no sé, o tipo cierto cuidado con aceptar que estas son víctimas, estas chicas, porque aceptar que son víctimas derrumba la narrativa, digamos, frágil, en la cual Gloria es una superviviente que ha sufrido demasiado más que todo el mundo. Con su talento, con su corazón, ella quiere mucho, mucho a su familia. Ella quiere mucho a sus fans. Y yo sé que para ella poder dar conciertos, cantar, es su terapia. Bueno, esta parte en la que ella dice esto va a responder a la pregunta que ella le van a hacer indudablemente a Gloria, que es por qué ella no ha ido a terapia en todo este tiempo, porque ella no ha tenido un terapeuta, un psicoanalista, alguien que le ayude a procesar todo este trauma, y por qué en vez de eso ha estado todo el tiempo en conciertos, trabajando, haciendo esta cosa u otra, o involucrada también en escandalosos casos de lavado de dinero, por ejemplo, con el caso de la empresa Fuego contra Fuego. Entonces, para construir el papel de una víctima van a tener que hablar de una mujer que es hogareña, que ama a su familia, que ama a sus fanáticos, y que no solamente no ha ido a terapia porque no esté traumatizada, sino que su terapia es trabajar. Entonces, utilizar ese argumento va a ser la respuesta a la pregunta que se va a hacer el jurado con respecto a por qué ella no ha ido a terapia, a pesar de que su hija falleció, a pesar de que estuvo en la cárcel, porque en todo este tiempo ella nunca recurrió a la ayuda de un experto en la salud mental. ¿Por qué no cree en la terapia o por qué? Entonces la respuesta a esto va a ser porque ella de manera autodidacta se ha sanado a través de cantar y bailar y brincar y todo esto. Esa es la forma de sanar de ella. Esa respuesta va a ser a la pregunta que le van a hacer con respecto a esto de la terapia.
mientras las Jane Does van a hablar de sus momentos de lo que ha sido la sanación durante todo este tiempo, y así ellas comprueban lo que ha sido el trauma que han vivido. Gloria va a tratar de argumentar que ella no ha ido a terapia porque su sanación es hablar con el público y estar cantando en conciertos. Esa va a ser una de las respuestas, porque ellas están anticipando a las preguntas más claves que va a hacer el jurado o la defensa o la parte acusadora. Entonces creo que aquí se puede ver. Y también vemos características de cómo se empieza a construir el mito de una persona que es más humana. Ella ama a su familia, ella ama a no sé quién. La endiosan de una manera en la cual uno dice, wow, ese ser humano yo no sé si sea el que yo conozco o el que haya visto a través de durante este tiempo de analizar este caso. Porque alguien puede, sí, amar a sus hijos, y eso es normal, o amar a su pareja, pero al mismo tiempo no es que esto sea lo que le emancipe de la posibilidad de hacer un proceso de victimización contra otras personas. O sea, es complejísimo. Creo que van a aplicar la religión también, como van a tratar de decir que Gloria va como a misa todos los días, que Gloria es muy religiosa, porque ellos están tratando de aludir a un público que va a ser netamente religioso en este contexto. Y sí, hay muchos americanos que son norteamericanos, que son, estadounidenses, que son religiosos, pero el appeal a esto, el aludir a este tipo de características podría ser parte de una construcción de un personaje y no de hablar genuinamente de ella. Y esta construcción, todo este constructo es parte importante de lo que van a tener que desestructurar las Jane Does. Hay que desquebrajar ese disfraz que se va a poner esta persona en teoría al momento del juicio. Sí. Así es como ella se ayuda. It's how she heals. ¿Tú qué le dirías a las personas que creen que Gloria Trevi no merece otra oportunidad? Oh, well, I think that you need to educate yourself then on the facts of this case. Bueno, esta pregunta, estas son dos cosas que quisiera resaltar. La pregunta está mal estructurada porque la pregunta está digamos, orientada a una respuesta que evidentemente te deja en un contexto que es positivo para Gloria, en este contexto, valga la redundancia. Porque si yo te pregunto, ¿qué le dirías tú a la gente que piensa que ella no merece una segunda oportunidad? Es lo mismo que yo te estuviera preguntando, ¿qué dirías tú a las personas que piensan que la gente no merece segundas oportunidades? Y esta no es la pregunta que se debería hacer. La pregunta es, ¿qué le dirías tú a la gente que piensa que Gloria ya ha tenido muchas oportunidades para reivindicar su camino y no lo ha hecho? Esa sería una pregunta más precisa. Porque preguntar que si todos creemos en las segundas oportunidades, eso es un lugar común de todos los seres humanos. Todos creemos, evidentemente, que la gente puede tener una segunda oportunidad, pero Gloria no es que haya tenido una segunda oportunidad, es que ha tenido 500 en ese sentido, y en términos hipotéticos. Ha tenido la oportunidad de pedir perdón, ha tenido la oportunidad de no revictimizar a las chicas, ha tenido la oportunidad de salir a admitir ciertas responsabilidades, ha tenido la oportunidad de no defender a Sergio cuando lo defendía, ha tenido la oportunidad de buscar a su hija y no buscarla, ha tenido la oportunidad de explicar por qué está esta empresa, por ejemplo, Fuego contra Fuego, que ha tenido una carpeta enorme y un peso enorme en la Unidad de Inteligencia Financiera y sin embargo no ha hecho nada. Ha tenido la oportunidad de explicar por qué no ha demandado a Anabel Hernández, que en el libro Las Señoras del Narco la vincula con un líder de la mafia, y no lo ha hecho, pero sí demanda a Carla de la Cuesta por una supuesta utilización y enriquecimiento acerca de su marca cuando quiere contar su historia. Esas son millones de oportunidades y eso no son segundas, son terceras, cuartas, quintas, y habría que preguntar más bien, ¿qué crees tú? ¿Qué piensas tú de la gente que dice que ella ya no merece tener más oportunidades de las que ya ha tenido, de tantas que ya ha tenido? Porque no es una segunda, estemos claros, no es una segunda. La segunda la tuvo quizás cuando en la cárcel ella se volvió a embarazar de Sergio y esa oportunidad la perdió, porque ahí estaba vinculándose con él a pesar de todo lo que ya sabía que había hecho. Esa es otra que podría ser una parte. Pero claro, Camila esto le responde porque evidentemente esa respuesta es parte de la dinámica de esta pregunta, que en sí esconde pues una vinculación o una especie de, digamos, arbitraje, por así decirlo, desde mi punto de vista, en mi opinión. Y ella dice, yo creo que tú necesitas educarte primero en los hechos de este caso. Y a mí me parece un poco irónica esa respuesta, porque los hechos de este caso son cuáles. Y podríamos enumerarlos. Y yo creo que si alguien enumera los hechos fácticos, indudablemente el resultado sería que algo extraño pasa en este caso. Y alguien está tratando de ayudar a esta señora. Me refiero a Gloria. Entonces, esos son los hechos. Yo creo que al final de todo, a decirle a la gente que se eduquen ellos, no es la mejor respuesta tampoco. Creo que ahí hay un poco de prepotencia, por así decirlo, pero es mi opinión al respecto. Educarse uno con respecto al caso es algo que al final deja como impropio el no defender a Gloria. Y no es así. Habría que haber un punto medio. Y aunque sea que tú quieras defender la inocencia de Gloria, no se puede invalidar la opinión contraria a esto, porque la opinión contraria a esto no está basada en mitos de que es buena persona, de que ama a sus hijos o que es muy religiosa.
La opinión contraria a esto está basada en los testimonios de las mismas víctimas que han legitimado como propio y de las familias, de fotografías, de un sinfín de evidencias que han demostrado que estas personas han hecho, por lo menos en parte, lo que se ha dicho que han hecho en ese sentido. Esto lo digo en términos de opinión, porque al final habrá que ver qué dice el jurado en California, pero las fotografías están, los testimonios están, las personas que sufrieron esto existen y están vivas, y todas, casi todas en su mayoría, llegan a una conclusión inequívoca que describe un sistema en el cual formaba parte esta persona, en teoría. I think that she should never have been denied a second chance. She has shown herself to be innocent. Esta parte de que ella nunca debió haber sido, nunca se le debió haber negado una segunda oportunidad, plasma la narrativa en la cual Gloria nunca ha tenido una segunda oportunidad. Ella tuvo solamente una. Y yo me pregunto cómo está libre hoy por hoy, o cómo rehizo su carrera, o cómo está dando conciertos. ¿No son estas segundas oportunidades que le ha dado al público en teoría? Bueno, quién sabe si esto fue genuino o fue parte de una campaña de una televisora que quizás impulsó la imagen de la reivindicación de esta cantante, pero más allá de todo eso, ¿no son esas expresiones de segundas oportunidades? Yo creo que es más profundamente egoísta decir que nunca se le dio una segunda oportunidad, porque esto sería no reconocer que las segundas oportunidades fueron dadas en muchas ocasiones, y no solamente por el público y por la gente, sino por las mismas víctimas. Ellas mismas le han dado segundas oportunidades a Gloria. Hay gente que ha creído en ella, que ha creído en su amistad. Hay personas que han creído, incluso como la misma Liliana, que ya ha creído en esta persona, ha creído hasta que ya se cansó de las traiciones y se cansó de la indolencia de esta persona y de incumplir justamente lo que ha sido su promesa de ayudar a capturar a Sergio. Porque lo cierto es que esta persona, y lo digo de verdad con toda digamos, mi opinión al respecto, es que ella no ha hecho en términos jurídicos absolutamente nada hasta hace poco, que fue una consecuencia de que la demandaron contra Sergio. Ella nunca ha hecho nada contra Sergio para dar a entender que ella sí tiene una responsabilidad con la sociedad en la cual la ha apalancado otra vez. Porque quizás no lo haga por ella, pero lo debería hacer porque ella su conciencia no debería dejarla tranquila de pensar que hay un depredador que hizo lo que hizo con ella en teoría y está libre. Ella no hizo más que simplemente anunciarse como víctima en unos premios que no tuvieron ningún impacto, digamos, en términos jurídicos. No se levantó una orden de aprehensión ni nada. Y además de todo esto, ella lo hizo una vez y no lo ha vuelto a hacer. Casi ni lo nombra, ni dice su nombre directo. Porque decir su nombre directo causaría realmente un impacto en la opinión pública que sí haría que lo busquen y todo esto. Pero como no lo nombra, la gente no asume y dice, bueno, vamos a dejar eso hasta aquí. Of these charges, they were dropped in Mexico after she served nearly 5 years in prison. And I think when you read the facts of this case. Bueno, aquí también hay una imprecisión, que es que ella dice que ella fue juzgada por estos hechos. Ella no ha sido juzgada nunca por lo que está siendo juzgada en California hoy por hoy. Ella fue juzgada por lo de Karina Yapor, que es un solo caso de más de 11 que existen. Esos 11 casos no han sido llevados al espacio judicial porque no dieron una excusa al respecto, porque algunos dicen que Chihuahua no tenía operación y porque el Estado no se encargó de entender más este caso, sino que de alguna manera y extraña forma dijo que no habían evidencias. No hay evidencias porque no hay forma de que hayan sido juzgados en aquel entonces. Si este caso está siendo llevado a juicio hoy por hoy en California, ¿no creen ustedes que en Chihuahua debió haberse llevado también a juicio el resto de las querellas? ¿Por qué aquí en California sí y en México no? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué aquí sí lo legitiman como propio y digno de ser llevado a un juicio? Porque yo dudo que a estas personas les guste que haya juicio, a pesar de que hayan personas que están celebrando supuestamente, que ellas están brincando en una pata, como que sí, juicio, juicio. No, señores. Que hayan ido a juicio es una noticia terrible para ellas, porque da a entrever que claro que hay fundamentos para que esto sea escuchado por una instancia superior, que tiene los fundamentos tales que puedan legitimarlos como una posibilidad de llevarse a cabo, que es digno de que el Estado invierta en un juicio para darle justicia a este caso. Entonces, si fuera tan inverosímil como lo que quisieron haber hecho ver en Chihuahua, ¿por qué habrían de no haberlo llevado a juicio ya entonces y aquí sí? Esa es una pregunta interesante. You realize the monster is a man that is in hiding, and that is a... Esta es otra cosa, que ella dice que los hechos, digamos, indudablemente te hacen ver que hay un solo monstruo, que es Sergio Andrade, y eso estamos todos de acuerdo, por supuesto que sí, y que está en hiding, que está escondido, también es cierto. Pero ella lo dice y yo pienso que van a utilizar también el hecho de que Gloria ha supuestamente invertido en buscar a Sergio de manera descontrolada. ¿Y cómo puede ella ser cómplice si está invirtiendo en que lo busquen, que lo encuentren, que no sé qué? Y la respuesta a esto sería, ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora lo está buscando así como loca. Antes él estaba supuestamente en una escuela por allá en México dando clases de música.
Entonces, el por qué hasta ahora te da a entender que no es que ella genuinamente quiera, en teoría, buscar a Sergio porque quiere justicia para ella, para su hija, para las chicas también que fueron atraídas para bien o para mal por su carrera, que eso es una responsabilidad que ella no puede eludir. ¿Dónde está el reconocimiento de la responsabilidad de que fue que su carrera como cantante fue utilizada para atraer a estas chicas, como mínimo? Si tú eres una mujer adulta y alguien utiliza tu carrera, por mucho que tú estés manipulada, tienes una corresponsabilidad porque tu símbolo, tu apalancaje fue lo que dio gasolina y emitió que esto funcionara. Sin ti no hubiera funcionado. Entonces, que tú no admitas esto ni siquiera, te da a entender que hay algo muy oscuro y turbio detrás de todo esto. Porque si no admites esto, es porque quizás tu defensa es tan baja y tan frágil que no puede mantenerse firme, ni siquiera ante el asumir una responsabilidad tan mínima. Puede ser esto o puede ser que simplemente no quieras en ese contexto, quién sabe, es una opinión. Ahora, lo que voy con todo esto es que sí, es cierto, aquí estamos viendo cómo se vende una narrativa que no es la misma que tendría el otro lado, en la cual simplemente esta persona no tiene ninguna responsabilidad, esta cantante, además de todo ha sobrevivido a los azares del destino que le han puesto siempre de manera irremediable y trágica en el medio de un huracán de corrupciones y de malas intenciones a la cual ella no ha podido escapar. Porque ella ha estado ahí de casualidad, ella cayó en este lugar, no formó parte de la construcción de esta misma red de corrupción, sino que lamentablemente iba pasando y la vieron y dijeron, bueno, aquí está, en el medio. Como quien le cae un yunque de la nada, como en las caricaturas, por estar pasando por ahí, algo así. Eso es lo que a veces yo me encuentro impresionado, por eso les digo, o sea, es increíble esa parte. Pero en la defensa sí lo que vemos es que no va a haber un atisbo de reconocimiento por el dolor de las chicas en ese contexto y no va a haber una posibilidad de que estas dos realidades coexistan. Esto va a ser un juicio que va a tener una batalla campal y para el cual hay que ir preparados, con realmente una preparación que sea eficaz y eficiente. Y eso es lo que es necesario. Universally accepted fact. But for her to be accused of horrific crimes after she's been exonerated of them is... Esto es una imprecisión. Ella no es que fue exonerada de los crímenes que se le acusaron con respecto a lo que otras chicas dijeron. Ella fue solamente, no sé si exonerada sea la palabra, ella fue, creo que hay otra palabra, no sé bien, pero exonerada no sé si sea lo preciso para, digamos, describir lo que pasó en Chihuahua. Porque lo que pasó en Chihuahua es que no se tomaron en cuenta los testimonios no solamente de las chicas, sino de sus familiares directos y las pruebas que había, como fotografías, que la misma Liliana Soledad Regueiro ha dicho en su programa, que ella les llevó fotografías a estas personas y muchos las desaparecieron. Entonces, yo creo que el hecho de que haya una ventana abierta en California en este momento te da a entender también que el hecho de que ella, en teoría, según esto que está diciendo Camila, haya sido exonerada, no la reivindica de ninguna responsabilidad, no la emancipa de alguna coparticipación, porque por algo se abre una ventana como esta, porque la misma jurisdicción californiana entiende que la ley no es perfecta, que la forma de judicializar un caso no es perfecta, que a veces se cometen errores por imprecisiones, por intereses ocultos o por, no sé, intervenciones ajenas, y esto es lo que hace este Estado para reivindicar este tipo de realidades. Pero que Camila asuma y argumente que esto es una parte importante para legitimarse como propia, nos habla de que la defensa está bastante baja. Porque no puede sino argumentar que lo que pasó en Chihuahua fue verídico para entender y justificar lo que la inocencia de su clienta. No mediante unas pruebas fácticas que demuestren que ella no hizo lo que dicen que hizo, sino mediante un contexto que legitima una mentira, desde mi punto de vista, como propia. Entonces ahí está la debilidad de la defensa. Y sí está débil. Lo que pasa es que está en apariencia fortalecida y yo creo que por esto es que Camille salió en este podcast, porque quizás forme parte también de una estrategia, yo creería. No lo sé, es posible. Pero no creo que sea fortuito y genuino de la manera orgánica en que sale en este podcast. Ella sale a contarnos una historia de algo más. Es el cuento y lo que será este juicio. Es a notificar el proceso de transformación de una clienta en una víctima perfecta. Es lo que pienso y es en teoría. A complete miscarriage of justice. And it's all for financial means. Qué bueno que la defiendas. Yo creo mucho en ella. Yo creo en ella, en su inocencia y creo mucho que le va bien porque Dios bendice su trabajo. Bueno, aquí hay un poquito de realismo mágico. Aquí hay una especie de imposición de una versión de la realidad. A Camille dice que ella es all for financial means, o sea que es todo por dinero. Ella asume esto, lo dice, pero no lanza una prueba contundente de por qué está diciendo lo que está diciendo. Ella lo está diciendo como parte de lo que será el argumento que ella utilizará. Y las
las personas que están acusando a Gloria Trevi tendrían que tener en cuenta que esto va a ser uno de los pilares fundamentales. Ellas van a ir con todo contra las Jane Does y es evidente, esto lo estamos viendo, porque son capaces de acusarlas de que ellas van a ir, ellas lo hacen por dinero. No porque, como son víctimas, también pueden haber interpretado a Gloria como una cómplice, pero a pesar de que ellas la interpreten de esta forma, puede que no lo sea. No, esta es la versión más amigable de lo que podríamos haber esperado que fuera esta defensa. Pero no va a ser así. Va a ser justamente una de atacar. Y van a atacar a las Jane Does a partir de lo que dicen que es como que son ambiciosas, son oportunistas, que ellas también. Toda esta es la narrativa que se va a instaurar como propia en la defensa. No vamos a ver una defensa que diga, yo les entiendo, chicas, que ustedes fueron también victimizadas y asumo mi parte de la responsabilidad de esto, por muy mínima que yo quiera que sea, le asumo ese mínimo de responsabilidad y les entiendo, les pido una disculpa y bueno, pero lo que sí es cierto es que no soy responsable de lo que ustedes me acusan. No, la defensa va a ser estructurada a partir de que ellas quieren dinero, que le están acusando de unas cosas que son falsas al 100% y que además ellas saben que son falsas, porque quieren justamente hacerlas ver como unas personas que son tan profundamente ambiciosas que son capaces de acusar de crímenes que ellas saben que no son culpables a los que están acusando en este momento. Sin embargo, irónicamente, Sergio sí es culpable. ¿Cómo es posible que en esta demanda haya uno que sí es culpable y las otras no, y todo sea por fines económicos? ¿Cómo es posible que a pesar de tanto tiempo, Gloria no haya buscado a Sergio hasta ahora? Que es cuando la demandan, que ella con contrademanda es que demanda a Sergio. Eso es lo que realmente nos podría decir otras realidades. Y yo estoy segura que la gente que hace mal no le va bien. Yo también creo en eso. Yo tengo fe en eso. ¿Cómo se construye una... Bueno, una pequeña nota de todo esto es que yo no creo esta parte que dice que todo el que hace mal le va mal y el que hace bien le va bien. Yo creo que en el mundo hay gente que hace bien y le va mal a pesar de que hagan bien, y gente que le va bien a pesar de que hagan mal. Y eventualmente eso es un ciclo que se va, digamos, intercalando entre cosas buenas y cosas malas que te pasan en la vida, pero asumir que el éxito económico es algo que refleja que te está yendo bien en la vida es desconocer que posiblemente esta persona tenga en sus haberes otros tipos de conflictos, como por ejemplo el que tuvo hace poco con la Unidad de Inteligencia Financiera en México, con respecto a un proceso de lo que se denominó como una construcción de un esquema de lavado de dinero, esto en teoría, y es lo que se supo en los medios de comunicación, pero además de esto también la demanda de la ex empleada doméstica que la demandó por esclavitud moderna, a la cual ellos llegaron a un acuerdo, según lo que entiendo. Esto no recuerdo bien cómo se concluyó, pero muchas otras cosas que también han pasado en la vida de esta persona, que limitarnos a decir que porque ella ha tenido éxito económico, que bueno, en teoría se supone que viene de su carrera, ¿no? Porque no podríamos asumir que vendrán este éxito económico de otras índoles, quién sabe. El punto de todo esto es que asumir que esto es porque te va bien es algo muy simplista de denominarlo, y ahí sí es que yo diría lo que dijo Camille, que ellas necesitan educarse a sí mismas con respecto a lo que es irle bien a la gente en la vida. Una estrategia legal con un caso tan mediático, con tantos opiniones y con tanta atención que va a tener en los medios? ¿Cómo construyes algo así? One of my favorite things about my job is that I'm a storyteller. And I think that something that's really important is being able to understand who the client is, who they are at their... Bueno, aquí ella dice algo importantísimo en lo que estoy súper de acuerdo con Camille, porque ella dice que ella es un storyteller. Un storyteller es una persona que cuenta historias. Y yo recuerdo en mi clase era, no sé si era de publicidad, de publicidad visual, algo así, no me acuerdo bien de qué era esta clase, pero el punto es que la parte en lo cual ellos te decían, una frase que a mí me marcó fue cuando decían, la gente no recuerda lo que pasó, sino cómo pasó y cómo lo que pasó los hizo sentir. Por eso es el poder de las historias. Una historia que esté bien contada, que esté estructurada de una manera tal que llegue a la parte emocional, va a ser recordada casi por la persona por el resto de su vida. Cuando uno llega a la fibra emocional, cuando uno llega a contar una historia que esté estructurada de modo tal que te logre, digamos, enganchar y atraer, es algo que es poderosísimo. Entonces creo que en este sentido, pues vamos a ver también otra característica de la defensa. Esta defensa va a contar una historia, va a contar la historia de una mujer que ha estado sobreviviendo a los azares del destino de muchas maneras. Este es el arquetipo, este es el esquema de cómo se empieza a construir un proceso de una víctima que se emancipa de responsabilidades con respecto a un caso como este. Ella va a empezar a narrar la historia de esta mujer, y Gloria es una persona que es buenísima contando historias también, yo creo que todos lo sabemos. La historia, lo que va a contar Gloria, va a ser apoyada por Camille, va a ser, digamos, legitimada por herramientas jurídicas que van a tratar de enfocar el camino hacia ese lado,
van a tratar de contextualizar el caso en un contexto, digamos, un escenario a que les convenga a ellos, sacarlo de lo amplio, llevarlo a lo micro en ciertos aspectos, pero en otros aspectos maximizarlo para que se entienda el completo de lo que la historia les quiere contar. Esto es lo que va más o menos a irse encaminando como la defensa de Gloria Trevi. El contar la historia de una mujer que ha sufrido, pero que a pesar de las derrotas, de lo conflictivo, ha logrado emanciparse y resurgir de sus cenizas. A lo cual habría que contrastar esta historia, porque al mismo tiempo, esta es la parte bonita, pero de contraparte habrían de contar otra historia, que es la historia de las chicas que la demandan. Las chicas que la demandan tienen intenciones económicas meramente y son capaces de fingir un crimen que no le cometieron para llegar a estas instancias y cometer el crimen de mentirle a un jurado en Estados Unidos, lo cual es totalmente falso en ese sentido. Si estas chicas demandan a Gloria Trevi es porque tienen una necesidad de justicia, una necesidad de validación y de afirmación de su propio proceso de victimización. Habría también que hablar de la revictimización de todos estos años, de cómo series, bioseries, todo este tipo de material ha sido encargado de demonizarlas a ellas y de, por casualidades del destino, nunca hablar de Sergio de una manera terrible. Lo ponen siempre en una forma light de lo que era él. Porque nosotros sabemos lo que sabemos con respecto a los abusos que hizo Sergio. No fue por Gloria, porque Gloria jamás contó esto de manera tan específica. Lo que empezamos a medio entender es por el podcast de Liliana, porque ni siquiera en el podcast de Raquel se pudo ver esto de esta magnitud. Ellas dos, Raquel y Gloria, han dado una versión light de este hombre. No han sido capaces ellas de hablar profundamente de lo que él ha hecho y podríamos asumir que tendría que ver con el hecho de que si ellas dicen lo que pasó, en alguna manera se vería la corresponsabilidad que tienen. Y ante este miedo, ellas deciden poner una versión light de él. También podríamos asumir en teoría que ellas quizás están protegiéndolo porque en el fondo todavía están en comunicación con él. Esto es una opinión, quizás una percepción. No lo afirmo, pero lo sospecho. Y bueno, entonces esto podría ser esos dos caminos. El punto en general de todo esto es que la defensa sí, va a ser una defensa bastante férrea y van a tratar de desestructurar y desequilibrar a las Jane Does para que no sean creíbles en sus argumentos. Van a tratar de encontrar contradicciones temporales o sustanciales para que ellas mismas no tengan la forma de defenderse. Y hay que ver cómo se contrarresta esto con inteligencia. Yo estando con Karen o con las Jane Does, no sé, les diría que bueno, hay tiempo para que entiendan lo que va a pasar y el tiempo va a ser su mejor aliado. Porque este tiempo que falta para el juicio es oro. Mientras quizás los acusados tratan de planear sabotajes con respecto a lo que es las demandas y todo esto a las chicas en general, o digo a las chicas, digo de todas las que han sufrido en el clan, no específicamente ninguna, pero me refiero a que esto forma parte de, porque yo siento que las Jane Does representan al conjunto total de un montón de personas que han estado victimizadas y por algo hay más Jane Does en este contexto. Eso lo asumimos en ese sentido, no la identidad, sino la vinculación que existe intrínsecamente entre las víctimas de este caso y las que están llevando a cabo esta demanda en California, en teoría. Ahora bien, les digo, esto habría que pensarlo bien y creo que con inteligencia esta defensa se derrumba. Por mucho que haya una intención, se va a ver la conexión que hay entre una cosa y la otra. Core as human beings, and you have to tell their story. And every opportunity that we have in a courtroom is an opportunity to tell the jury, the fact finder, who that person is and what their story is. And so for a case like Gloria Trevi's, it's about telling her story once and for all in a way that she can do it in a protected environment where she can't get sued. And she can tell the jury from start to finish what she went through. Bueno, esta es la última parte, mi gente. Ya hemos llegado al final de este episodio y les digo, aquí Camille dice algo importante, que es que ellos van a aprovechar cualquier oportunidad que tengan para poder empujar esta narrativa con respecto a Gloria y lo que ella vivió, que se siente y cuente lo que vivió de principio a fin. Claro, supongo yo que sin contar las especificidades de los momentos en los cuales nosotros vimos que, como público, que había cierto accionar misterioso con respecto a, por ejemplo, la discrepancia entre una persona que se emancipa a través de un discurso feminista, pero al mismo tiempo es capaz de ver los abusos contra otras mujeres y que no le importe. Cierta capacidad de manipulación cuando hablaba con los medios de comunicación defendiendo no solamente su causa, sino la de Sergio Andrade. Este tipo de cosas yo creo que ellas las va a evitar decir, pero sería bueno que las resaltaran las Jane Does para que la historia no sea contada desde una perspectiva totalmente sesgada, en la cual hay solamente una víctima y un victimario. Porque esta no es la historia de un hombre que victimizó a una mujer y ella logró emanciparse de él. Esta es la historia de una versión del caso que la amplia mayoría de las otras víctimas no aceptan que sea real. Y si alguien no acepta que esto es real, por algo será. Además de todo esto, habiendo mentido de la manera en la que mintió este cantante, cuesta mucho pensar que nosotros tendríamos que creer lo que está diciendo ahora, que es tan contradictorio a lo que
están, digamos, contando las otras víctimas. Es complejísimo esto todo, les digo, pero vamos a esperar que llegue el caso de que ella vamos a encargarnos de entender mucho cómo funciona en términos jurídicos todo esto que estamos entendiendo, porque la forma en la que nosotros podemos lograr sumarle a este caso es aprendiendo y no siendo personas que van a repetir algo que no saben simplemente porque lo escuchan y les parece que tiene sentido. Hay que educarnos, mi gente, y eso sí, ahí sí estoy de acuerdo con Camila, hay que educarnos, pero con respecto a la justicia genuina, desde mi punto de vista. Camila es una abogada excelente. Espero que ella después de este caso pues tenga otros casos que yo pueda seguir de una manera en la cual la entienda de otra forma. Sin embargo, pues no es uno en el que yo pueda compartir con ella su visión de todo esto. Me parece un poco triste, pero bueno, les deseo la mejor suerte a las Gen 2 porque enfrentarse a la defensa va a ser algo que no va a ser tan complicado en comparación a lo que ellas van a tener que demostrar para defender a estas personas. Hasta la próxima. Se siente tan bien, todos los labios la pronuncian y se ve tan bien. Todas chicas la reproducen y ellas también no se dan cuenta lo oscuro que es por dentro. Ay, no. Y la escuchas cantar tan angelical. Ser una más, un error fatal. ¿Cómo es posible que tantos la compren? Esto es anormal.